Bienvenidos al programa Audio Arroba ofrecido por la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería. Vimos en el capítulo 1 los inicios de la geometría desde sus medidas y observaciones de las cosas naturales, creándose así el método inductivo, y luego se dieron cuenta los sabios de que se podían deducir proposiciones nuevas partiendo de unas proposiciones simples, creándose así el método deductivo, y posteriormente fue David Hilbert quien con la axiomática moderna crea una geometría moderna y crea unas relaciones entre esos principios que están fundamentados en unos postulados de orden, de incidencia, de congruencia, de paralelismo y de continuidad. Vamos a empezar hoy entonces el capítulo 2, en el cual se espera que al finalizar el estudiante pueda contestarse algunas preguntas como ¿cuáles son los términos primitivos? ¿Qué relaciones se pueden establecer entre ellos? ¿Cómo se pueden ordenar los puntos? ¿Cómo se relacionan esos términos primitivos, punto, recta, plano? ¿Y cuál es la diferencia entre algunos subconjuntos como segmento, rayo, semirrecta, semiplano? Empecemos entonces a hablar de ese módulo 7 llamado postulados, donde vamos a empezar a mirar los postulados de la geometría. Empecemos con los postulados de incidencia. ¿Qué dicen los postulados de incidencia? Entonces los postulados de incidencia dicen que por dos puntos diferentes siempre pasa una y solo una recta, o que dos puntos diferentes determinan una y solo una recta que los contiene. Hablamos entonces de una recta L y tenemos un punto A y un punto B. Entonces esta recta L la podemos denotar con los dos puntos y una doble flecha encima, o también como la recta BA, indicando la doble flecha encima que la recta no termina, sino que se prolonga indefinidamente, como vimos en el capítulo 1. Podemos decir entonces que a toda recta pertenecen al menos dos puntos diferentes. Aprovechamos esto entonces para definir un término de colinealidad. Puede ocurrir que tres puntos estén sobre una misma recta o que estén al menos uno de ellos fuera de la recta. Entonces decimos que tres o más puntos son colineales si solo si están en una misma recta. Veamos ahora otro postulado que dice que da una recta existe por lo menos un punto que no está en la recta. Este es un postulado que podemos representarlo de la siguiente manera: dada una recta L, existe por lo menos un punto P que no pertenece a la recta L. Esto nos permite entonces entrar al postulado del plano. Ese postulado del plano dice que tres puntos no colineales determinan uno y solo un plano que los contiene, o que por tres puntos no colineales pasa uno y solo un plano que los contiene. Tenemos entonces que lo vamos a denotar de la siguiente forma: tenemos tres puntos no colineales, llamémoslos A, B y C. Entonces decimos que esos tres puntos determinan un plano. Recordemos del capítulo 1 que el plano lo determinábamos como una figura geométrica, pero que era una simple representación, que el plano se extendía indistintamente hacia los lados, derecho, izquierdo, hacia arriba y hacia abajo. Esto lo llamábamos un plano M, o también podemos decir que es un plano pi determinado por los puntos A, B y C. Es una nomenclatura muy ágil y que de una vez nos está diciendo qué es lo que genera el plano. También podríamos decir, como una consecuencia de esto, de que a todo plano le corresponden por lo menos, o que contiene por lo menos tres puntos no colineales.
Esto nos permite entonces definir un nuevo término, que es el término coplanar. Tenemos que 4 o más puntos o coplanares, sí, solo sí, están en un mismo plano. ¿Por qué 4 o más? Porque 3 siempre van a estar en un mismo plano, o sea, 3 siempre van a ser coplanares. Ahora, hay otro postulado que ya relaciona entre sí lo que son las rectas y el plano. Entonces dice que si dos puntos diferentes de una recta pertenecen a un plano, entonces la recta entera está contenida en ese plano. ¿Qué nos indica esto? Que si tenemos un plano pi y hay dos puntos diferentes de una recta que están en ese plano, entonces la recta entera está contenida en el plano. Como tanto el plano como la recta se extienden indefinidamente, esto es una simple representación. Hay otro postulado entonces que también relaciona rectas con planos y dice lo siguiente, que si dos planos distintos tienen un punto en común, entonces tienen por lo menos otro punto en común. Entonces hablamos de un plano pi y de un plano p, que si tienen un punto en común, tienen por lo menos otro punto en común. O sea que van a tener infinitos puntos comunes. Entonces de acá podríamos concluir que la intersección de dos planos diferentes, si existe, es una recta. ¿Cuál recta? Es la recta que pasa por esos dos puntos A y B. Tenemos entonces, ahora, que dado un plano, existe por lo menos un punto P exterior a ese plano. Esto nos permite entonces establecer otro postulado, que es el postulado del espacio. Postulado del espacio. ¿Qué nos dice ese postulado del espacio? Nos dice que 4 puntos no coplanares determinan lo que conocemos como el espacio, o sea que al espacio mínimo le corresponden 4 puntos. Tenemos ahora que dos rectas, decimos que se intersectan o se cortan cuando tienen un punto en común. Es esta relación. Si yo tengo aquí una recta L sub 1 y una recta L sub 2, entonces decimos que estas dos rectas, si tienen un punto en común, entonces se llaman rectas incidentes. Entonces, dos rectas son incidentes si solo si tienen un punto en común. Podemos decir que el espacio entonces es el conjunto. Si el espacio es el conjunto de todos los puntos, podríamos adicionar o concluir de eso entonces que un plano es un subconjunto de el espacio, la recta es un subconjunto del espacio, el punto es un subconjunto del espacio. Y a su vez, la recta y el punto son subconjuntos del plano. O sea, todos ellos están contenidos en el espacio. Una figura geométrica es un conjunto no vacío de puntos. Esto para empezar a ir definiendo otras figuras geométricas más adelante. Dos figuras geométricas son iguales si solo si coinciden en todos sus puntos. O sea que nosotros estamos hablando como conjuntos de puntos del plano o del espacio, aplicando la misma definición de igualdad de conjuntos para las figuras geométricas. Es bueno aquí establecer una relación entre el punto y la recta. Tenemos que, dada una recta L, entonces, hablar de un punto puede ser que el punto P pertenezca a la recta o puede ser también que el punto no pertenezca a la recta. O sea, que el punto sea exterior.
podemos establecer relación entre la recta y el plano. Dada una recta, dado un plano, entonces es posible que una recta L esté contenida en el plano. Es posible que esa recta sea exterior al plano y no tenga nada en común con el plano. En este caso decimos que la recta es exterior. O también es posible que la recta simplemente cruce el plano, es decir, lo perfore o lo pase en un punto P. También es posible establecer unas relaciones entre dos rectas y un plano. Podemos decir que dadas, por ejemplo, dadas L1 y L2 en un plano pi, puede ocurrir. Supongan que ustedes tienen una hoja de cuaderno ahí rayada. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Primero, puede ocurrir que las dos rectas se corten en un punto, como habíamos dicho ahora, y son rectas incidentes. Puede ocurrir también que si comparamos el primer renglón con el último, entonces nos resulte una posición de esta forma. Tenemos la hoja que representa el plano, tenemos aquí una recta L1 y tenemos una recta L2. En este caso no tienen ningún punto en común, es como comparar el primero con el último renglón. Decimos que la intersección entre ellas dos es igual al vacío. Y puede ocurrir también que es cuando cogemos un renglón y un escuadro y vamos a trazar un segmento por encima de él para no irnos a torcer, que las dos rectas L1 y L2 coincidan. En este caso la intersección entre ellas es igual a una de ellas, o sea, las dos rectas coinciden. Esto, valga la redundancia, coincide con la definición que habíamos dado ahora de figuras iguales. Decimos que entonces las dos rectas son iguales porque coinciden en todos sus puntos. Vemos entonces que hay dos posibilidades. En este caso, decimos que las rectas L1 es paralela con la recta L2. No tienen puntos comunes. Y aquí simplemente decimos que son incidentes, tienen un punto común. Entonces aquí estamos dando la definición de rectas paralelas. Decimos que dos rectas son paralelas si no tienen ningún punto común o los tienen todos, que es cuando coinciden. Este paralelismo entre rectas tiene tres propiedades. Esas propiedades serían las siguientes. Primero, podríamos decir que sale de esta posición, L1 interceptado con L2 es igual a L1 igual a L2. Entonces la primera propiedad podría ser que toda recta es paralela consigo misma, que es una propiedad reflexiva. Una segunda propiedad es que si yo tengo que una recta L1 es paralela con L2, entonces L2 es paralela con L1, que no importa el orden en el cual se diga primero cuál es paralela, no importa, es lo que se llama una propiedad simétrica, que en las operaciones entre números se llama propiedad conmutativa. Tercero, si yo tengo una recta L1 paralela con una recta L2 y L2 es paralela con una recta L3, entonces podemos decir que la recta L1 es paralela con la de recta L3, que es la propiedad transitiva. Es si comparamos en el renglón, en la hoja de cuaderno, el último renglón con el de la mitad y con el renglón de encima. Entonces el primero y el último serán paralelos. Estas son entonces las posiciones relativas. Ahora, tenemos unos postulados de orden. ¿Cómo vamos a ordenar los puntos? Para contestar una de las preguntas que se hace en el objetivo del módulo. Entonces, dados puntos diferentes, siempre existirá un punto entre los otros dos. O sea que si yo tengo dos puntos M y N, siempre va a existir mínimo un punto que está entre M y N. Y escribimos que P está entre M y N. Podemos observar aquí que si a mí me dan dos puntos,
Un segundo postulado, si me dan m diferente de n, entonces existe por lo menos un punto P tal que ese punto P está antes de m y de n. O sea que m puede estar también entre P y n. O también puede ocurrir que ese punto sea posterior a n, es decir, si m es diferente de n, entonces puede ocurrir que ese punto sea posterior a n. ¿Qué me está indicando esto? Me está indicando de que yo puedo tener un punto siempre entre otros dos. Puedo tener puntos antes o puedo tener puntos después o posteriores. Si nosotros tenemos aquí estos puntos M, N, P y Q y son colineales y están en ese orden, podemos decir que M está antes de N y P, o que N está antes de P y Q, o que P está entre N y Q, que N está entre M y Q, o que Q sigue a P, o que M antecede o precede o está antes de N. Es decir, son relaciones que se pueden establecer en realidad entre los puntos de una recta. Eso permite darle cierta continuidad a la recta. También tenemos que si dos puntos, si B, por ejemplo, está entre A y C, entonces A necesariamente tiene que ser diferente de C. ¿Por qué? Porque B no puede estar ni antes ni después. Es decir, no se da que B esté antes de A y C, ni que B esté después de A y C. Entonces tendríamos lo siguiente. Esto me está indicando que la posición de un punto es única, no puede estar antes ni puede estar después. También tenemos que esto nos permite definir un concepto nuevo y es el siguiente. Si nosotros tenemos una recta L y en ella tenemos dos puntos, entonces los puntos A y B y los puntos de la recta que están entre A y B determinan un nuevo conjunto que vamos a llamar segmento rectilíneo. Esto va a ser el segmento rectilíneo. Ese segmento rectilíneo lo vamos a denotar con dos letras que indican los extremos del segmento y una raya encima, para indicar que va hasta ahí, hasta las letras. Este si no se prolonga indefinidamente. Y decir el segmento AB es lo mismo que decir el segmento BA. Vamos entonces, ahora, basados o ayudados con este segmento, a definir lo que es una figura geométrica convexa. Entonces, una figura es convexa o un conjunto es convexo si se dan dos puntos A y B que pertenecen al conjunto. Entonces, el segmento determinado por esos dos puntos está incluido en el conjunto. Decimos entonces que ese conjunto es convexo. Si el conjunto AB no está incluido en el conjunto, entonces decimos que es no convexo. Tenemos entonces que el segmento es un conjunto convexo, la recta es un conjunto convexo, el plano es un conjunto convexo, lógicamente el espacio va a ser conjunto convexo. Tenemos enseguida
dos postulados importantes que son el postulado de la separación de la recta y el postulado de la separación del plano. El postulado de la separación de la recta, ¿qué dice? Dice lo siguiente, que da una recta L y un punto O que pertenece a esa recta, que pasa por los puntos A y B, entonces se forman dos conjuntos. Estos conjuntos, llamémoslos P y Q, tienen unas propiedades. Primero, que el conjunto P unido con el conjunto cuyo elemento es O unido con Q nos da la recta. Que la intersección entre ellos con O interceptado con Q es igual al vacío, o sea que son conjuntos disyuntos. Tenemos también lo siguiente, que este punto O es como cuando partimos una hebra de hilo. Este punto O, entonces, va a pasar lo siguiente. Vamos a tener el punto O, vamos a tener aquí un pedazo de la recta que pasa por A y tenemos otro pedazo de la recta, otro conjunto de puntos que pasa por B. Estos conjuntos, en este caso donde no se incluye el punto O, se llama semirrecta, y la representamos OA para indicar que no toma el punto O. Aquí este también lo llamamos semirrecta y hablamos de la semirrecta OB para indicar que no toma el punto O. También tenemos entonces que si se toma ese punto inicial, entonces hablaríamos de rayo. Ese rayo entonces tendríamos el rayo OA con este punto indicando que lo toma y el rayo OB lleno el punto para indicar que lo toma. De todos modos hay una diferencia entre lo que es el rayo y lo que es la semirrecta. La semirrecta no toca el punto inicial y el rayo sí toma ese punto inicial. Miren que entonces si nosotros unimos A con B, entonces O va a pertenecer. ¿O pertenece a quién? Pertenece al segmento AB. Es una propiedad que tiene ese postulado de la separación de la recta. Que el punto divisor de la recta pertenece al segmento que une dos puntos de los diferentes conjuntos en que queda dividida la recta. El postulado de la separación del plano es algo similar, es como si nosotros cortáramos una hoja de cuaderno con unas tijeras, hay una línea por la cual la cortamos, supongamos que este es el plano y lo cortamos con esta recta L, esta recta L se llama límite, borde o frontera, entonces hay unos conjuntos de puntos acá, en la parte superior y otros puntos aquí en la parte inferior. Estos de la parte superior son un semiplano, alfa sub 1 y este sería un semiplano alfa sub 2. Tiene esto las siguientes propiedades. Si nosotros tomamos un punto A que pertenece a alfa sub 1 y un punto B que pertenece a alfa sub 1, entonces el segmento AB está contenido en alfa sub 1. Si tomamos un punto C que pertenece a alfa sub 2 y un punto D que pertenece a alfa sub 2, entonces el segmento CD va a pertenecer a o está incluido en el semiplano alfa sub 2. Pero si unimos un punto de alfa sub 1 con un punto D de alfa sub 2, necesariamente ese segmento está cortando la recta en un punto P. La unión del semiplano alfa sub 1 con la recta L y con el semiplano alfa sub 2 van a formar ¿qué? Forman todo el plano. Pero la intersección entre ellos es el vacío, es decir, alfa sub 1 interceptado con L es igual a alfa sub 2 interceptado con L y es igual a alfa sub 1 interceptado con alfa sub 2 y esto es el vacío. No hay nada de común entre ellos, son conjuntos disyuntos entre sí. Tenemos ahora lo siguiente. Si nosotros vamos a unirlos entre todos, entonces van a formar el plano. ¿Cómo denotamos también este semiplano alfa sub 1? El semiplano alfa sub 1 lo podemos denotar haciendo pertenencia. El semiplano alfa sub 1 lo podemos denotar haciendo referencia al punto A o al punto B. Entonces podemos decir el semiplano alfa sub 1 es el semiplano de borde de la recta L que contiene el punto A
o el semiplano de borde L que contiene el punto B, o hacemos referencia a lo que no contiene, el semiplano de borde L que no contiene AC, y así sucesivamente. En forma similar, el semiplano alfa sub 2, podemos hablar del semiplano alfa sub 2, el que contiene el punto C o el que contiene el punto D, o también el que no contiene A y no contiene AB. Bueno, con esto se están entonces, en resumen, diciendo que los puntos están ordenados, que hay una relación entre puntos rectas y planos, que los puntos están correctamente ordenados y que la posición de un punto es única. Creo que con esto entonces se resuelven esas inquietudes, esas preguntas que planteaba al principio del módulo. En el próximo módulo entonces vamos a ver otra parte de los conceptos básicos, como es el segmento, ya la medida del segmento y qué propiedades tiene o se derivan de esa medida de segmentos.